puedan tomar nota de lo siguiente. Vamos a tomar lo que es nuestra herramienta, ¿sí?, de círculo, y fíjense en lo siguiente. Nosotros sabemos de que justamente en noviembre de 2021 Bitcoin estuvo en los $69.000, ¿sí?, que fue su pico superior máximo, donde vamos a dejar un círculo. Fíjense luego, en el transcurso de los próximas semanas, meses y años también, cómo el precio siguió moviéndose, dejándonos información. Esa información es la que nosotros tenemos que tener presente para saber cómo se está comportando el precio hoy y cómo se va a comportar también a futuro, donde vamos a tomar justamente los picos que fue dejando como huellas para saber dónde hubo volúmenes de parada porque el precio se detuvo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en lo siguiente. Nosotros tenemos dos marcas de círculo donde vamos a poder tomar una línea y nos vamos a fijar de que inició un impulso alcista y que ese impulso alcista finalizó justamente en los $69.000 y por X motivo el precio se detuvo para tener luego un retroceso para seguir cayendo. ¿Qué quiere decir? Tuvo una reversión el precio de un movimiento alcista a un movimiento bajista. ¿Eso qué genera? Genera de que en este punto nosotros tenemos que tener presente, y vamos a ponerlo con color amarillo, de que hubo una cantidad de órdenes pendientes de venta alojadas en ese lugar que hizo que el precio se detuviera y automáticamente tenga una reversión. Una reversión de una tendencia madre que hasta este momento era alcista para tener una reversión con un movimiento bajista. Perfecto. Hasta ahí confirmen en el chat con número 1 a ver si se va entendiendo bien lo que fue en la parada que hizo el precio y la reversión justamente de una tendencia madre alcista a una tendencia bajista. Y ahora vamos a ver en detalle por qué sucede esto. Esto sucede porque justamente en este lugar hay una liquidez muy grande en el mercado que hace que los vendedores le ganen la posición a los compradores. Perfecto. Hasta ahí vamos bien, veo el chat explotados con número 1, es decir, que se va entendiendo bien, porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el precio de Bitcoin no lo hizo solo esto, ¿sí?, el 9 de noviembre de 2021, sino que el precio de Bitcoin lo volvió a hacer luego cuando tuvo un movimiento bajista y volvió a tener un movimiento alcista, generando nuevamente un volumen de parada donde el precio tuvo una reversión, donde lo que dejó fue justamente otra estructura. ¿Y qué podemos decir? Que estas estructuras son estructuras de techo. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, agarramos esas líneas y ponemos estructura de techo. Y acá vamos a hacer lo mismo. Entendiendo eso, lo que nosotros tenemos que ver ahora a continuación es lo que esto va a repercutir en nosotros al momento de marcar nuestras zonas operativas y esperar la proyección del precio correspondiente. Donde si nosotros seguimos viendo a continuación cómo el precio se fue desarrollando, lo volvió a hacer y no solo una vez, sino diferentes tipos de ocasiones. Y fíjense, nosotros vamos a agarrar estos picos que dejó el precio, como puede llegar a ser este, como puede llegar a ser también el que tenemos un poco más abajo, y eso nos va a dar la pauta de entender dónde tenemos las órdenes pendientes alojadas para que el precio se haya movido en su momento con algún movimiento en particular, ¿sí? Entendiendo eso, lo que nosotros tenemos que empezar a ver es empezar a encontrar no solo lo que es esos picos en la parte superior, sino también esos picos en la parte inferior. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser marcar lo mismo que marcamos recién, que es esta estructura de techo, que era la que habíamos identificado anteriormente, y lo que vamos a hacer a continuación es lo mismo, pero en nuestra estructura de piso, donde eso lo que nos va a generar es entender de manera correcta la estructura del mercado, ¿sí? Y fíjense, miren la casualidad, que realmente no es casualidad, sino que es algo justamente que venimos hablando ya desde hace un tiempo. Y fíjense cuando hablamos de estructura de techo, en lo que es la parte superior de nuestros volúmenes de parada y nuestra justamente indecisión en el mercado en el momento de generar una reversión del precio, cómo ahora el precio de Bitcoin llegó justamente a los $25.460, se lo voy a marcar con una flecha para que lo puedan ver, y justo ahí teníamos una estructura de techo. ¿Qué quería decir? De que si el precio rompía con fuerza de vela institucional de un gráfico diario hacia arriba, es muy probable que esta tendencia que hoy nos encontramos de manera diaria, una tendencia madre de un gráfico bajista, cambie, tenga una reversión
y comience a hacer una tendencia alcista. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si justamente Bitcoin hubiese explotado esta estructura de techo y hubiese cambiado su tendencia bajista a una tendencia alcista, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de operar, entendiendo de que en ese caso nosotros podíamos dejar de desarrollar las compras porque la tendencia madre iba a ser alcista. Ahora bien, sucedió todo lo contrario. El precio de Bitcoin llegó justamente, y vamos a hacerle un poco de zoom para que ustedes lo puedan ver, llegó a esta estructura de techo que tenía, como dijimos recién, en los 25.600, 25.500 dólares, y el precio rebotó, es decir, que no llegó a romper la estructura de techo, generando que un movimiento chico bajista, en justamente un gráfico diario como estábamos viendo recién, porque muchísimas personas podemos ver gráficos en alta temporalidad. ¿Qué quiere decir? Un gráfico podemos verlo en 15 minutos, en 45 minutos, y no lo vamos a encontrar bajista, lo vamos a encontrar tal vez alcista. ¿Y qué quiere decir? Que esto puede llegar a sonar tal vez un poco que uno parecería como que se está contradiciendo, pero no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver siempre la estructura en altas temporalidades para saber cómo nos vamos a manejar. Para que nosotros tengamos una idea, lo que es el análisis de macro de una estructura es como el saber el mapa que uno tiene para dónde va a ir. Si nosotros queremos tener un operativo intradiaria que tal vez podamos llegar a estar dejando de desarrollar un día entero o una semana, es donde tenemos que iniciar siempre un gráfico en altas temporalidades, para ver cómo se está comportando el precio. Porque si nosotros tenemos un precio en altas temporalidades de un gráfico mensual, semanal o diario como estamos ahora, que está súper bajista, lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos enamorarnos de una compra. No podemos dejar de desarrollar durante todo un día o durante toda una semana una compra, porque es muy probable de que nos vaya a buscar el stop loss y nos cierren en negativo. Ahora bien, si nosotros podemos identificar esto que estamos viendo ahora, donde vemos que justamente el precio quiso romper la estructura de techo y no llegó a romperla y rebotó, y seguimos con una tendencia madre bajista, lo que nosotros tenemos que entender es que podemos estar dejando de desarrollar las ventas para poder tomar beneficio del mercado. Así que, familia, me confirmo en el chat con un número 1 hasta ahí, si se va entendiendo bien lo que es la estructura del mercado, lo que es la anticipación de la información que el precio nos fue dejando a medida de cómo se fue moviendo anteriormente y cómo ahora vamos a ver qué se puede mover a futuro, es decir, la acción del precio, el desarrollo del precio. Excelente, y veo el chat explotado y eso me pone muy contento. Fíjense en lo siguiente, ¿no? Nosotros marcamos recién lo que son la parte de estructura de techo, porque marcamos la parte superior de esa información que nos dejó el mercado a la hora de moverse. Cuando nosotros podemos determinar esto, también podemos determinar estructuras de piso. ¿Pero por qué podemos determinar estructura de piso? Porque nosotros vamos a tener la manera de determinar cuándo el precio se va a mover de una manera y cuándo el precio se puede mover de otra según su tendencia. Nosotros ahora estamos determinando estructura de techo. Vamos a determinar estructuras de piso para poder ver lo mismo. Y fíjense, una estructura de piso en su momento podría haber sido esta, en la cual lo vamos a poner en otro color, lo vamos a poner en color naranja para que ustedes lo puedan diferenciar bien, y vamos a poner estructura de piso. Perfecto. Y vamos a clonarlo para que ustedes puedan observar ahora a continuación algo muy importante, que fíjense en que a medida de que el precio se fue desarrollando y fue rompiendo estas estructuras de piso, fíjense en cómo el precio generó justamente esas caídas que nosotros estábamos esperando por el rompimiento, ¿sí?, de estas estructuras. Ahora lo van a poder ver bien, ¿eh? Y vamos a marcar la última estructura. Fíjense en familia que cuando hablamos de estructura de piso, cada vez que el precio rompió con fuerza de vela el piso, lo que hizo automáticamente fue que el precio se desplome. Y fíjense en acá, lo voy a marcar con una flecha para que ustedes lo puedan observar. Fíjense cuando fue justamente el 6 de diciembre de 2021, nosotros teníamos el precio que había hecho todo lo contrario de lo que habíamos hablado antes. Veníamos de una tendencia bajista, el precio se detuvo por cantidad de órdenes pendientes de compra, donde los compradores ganaron terreno y automáticamente generó un movimiento alcista. Perfecto. ¿Qué dejó esto? Dejó un volumen de parada al revés de lo que veíamos antes, dejó una información, donde luego el precio hizo un movimiento bajista y rompió esa estructura de piso y hizo que se desplome. Cuando hablamos que se desplome, fíjense que nosotros estamos viendo ahora el gráfico en un gráfico diario.
Cuando nosotros decimos que se desplome es porque rompió esa estructura de piso y cayó $9.000, es decir, 9.000 pips. Entonces, fíjense en que si nosotros en ese momento sabíamos determinar lo que era estructura del mercado, tanto de piso como de techo, y sabíamos marcar esta información, nos podríamos haber anticipado a un rompimiento y a un movimiento de 9.000 pips, teniendo la información correcta de estructura. Entonces, para que quede claro y para realmente quedarme tranquilo, confirme en el chat con número 1 si se entendió estructura, si se entendió estructura de techo y de piso, para saber cómo nos vamos a estar posicionando en qué lugar de la cancha para ver qué vamos a operar, si vamos a operar compras o vamos a operar venta, ¿sí? Ahí el chat explotado, excelente familia, me encantan que estén así activos. Ahora bien, me gustaría preguntarles, para poder conocernos más, para poder conectar y ver a ver cómo viene también su aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo ven el precio, ¿sí?, de Bitcoin en una tendencia madre, en un gráfico diario en este momento? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven bajista? ¿Lo ven alcista? ¿Lo ven en un rango? Porque es muy importante determinar a ver cómo se encuentra ahora, para saber cómo luego nosotros vamos a seguir operando con lo que hablamos recién, ¿sí? Y mientras ustedes van operando, van contestando ahí en el chat, fíjense en lo que habíamos hablado recién. Nosotros vamos a tomar una flecha y fíjense en justamente esta estructura de piso que habíamos marcado recién en los $15.393 de Bitcoin, ¿sí? Fue una información que nos dejó el mercado el 11 de noviembre de 2022, es decir, el año pasado, donde el precio tuvo un movimiento bajista y por X motivo el precio paró y generó un movimiento alcista. Acá el precio nos está dejando una estructura de piso. Esa estructura de piso es información que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en caso de que el precio que hoy se encuentra en los $23.500 haga un movimiento bajista y pueda llegar a romper con fuerza de vela bajista esta estructura en los $15.390, el precio, familia, de Bitcoin, es muy probable que si eso sucede, se desplome. ¿Por qué? Porque llegó a vencer y a romper todas las órdenes pendientes de compra que estaban alojadas en ese momento. Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es encontrarnos preparados para poder estar comprando Bitcoin, por ejemplo, en los $13.000, en los $10.000, en los $9.500, en caso que tenga una reversión y una caída. Esto no es algo que va a suceder sí o sí, son justamente posibilidades y proyecciones. Y a esas proyecciones lo que nosotros tenemos que hacer es estar anticipándonos todo el tiempo. Entonces, en caso que eso no suceda, y en caso que suceda todo lo contrario, y que el precio de Bitcoin vaya a romper con fuerza de vela la estructura de techo, es decir, la estructura que se encuentra por encima donde se encuentra el precio ahora, y no la estructura de piso, el precio automáticamente se va a disparar, y se va a disparar, por ejemplo, de los 25.500 a los 27. Entonces, anticipándonos, nosotros vamos a estar operando de manera correcta y vamos a estar ingresando al mercado a ganar y a no perder. Pero ¿cómo? Anticipándonos con nuestras zonas operativas, como vamos a marcar a continuación. Y esas zonas operativas van a ser las que a nosotros nos va a dar la posibilidad de saber anticiparnos al movimiento. Familia, algo que el precio de ningún activo va a ser esperarnos a nosotros. Somos nosotros quien tenemos que esperar a ese precio que vaya a nuestra zona operativa, que nos dé la confirmación correspondiente para poder tocar el gatillo de ingresar a una posición. Y ahí es cuando tenemos que determinar también qué posición vamos a elegir. Si es una posición de una operativa microscalping, es decir, una operativa en minutos, segundos, para poder entrar al mercado rápido y sacar nuestro plan de trading diario, ¿sí? O nuestro plan de trading de 2-3 días rápido, o va a ser una posición scalper, que podemos dejar desarrollar el precio toda una mañana, o va a ser una intradiaria de todo el día, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a determinar, y eso lo vamos a terminar con esto de estructura, ¿sí? Entonces, ahí me pongo a leer un poco el chat, a ver, a ver, a ver. Excelente. Hay personas que dicen que está excelente en un rango, hay personas que dicen que está alcista, hay personas que dicen que está bajista en retroceso. Muy bien ahí Tomás. Bueno, veo muchísimas respuestas correctas y eso me pone muy contento. Felicitaciones a todo familia, porque se nota el estudio que están teniendo y el camino de aprendizaje que están tomando, donde sinceramente ese compromiso y disciplina los va a hacer llegar muy lejos.
Como bien dijo Tomás, ¿sí? Nosotros estamos justamente, si nosotros vemos estas estructuras de techo, donde el precio fue cada vez disminuyendo su posición y justamente el precio, vemos de que el mismo se encontraba en su momento, ¿sí? Cuando llegó a caer, lo máximo que llegó a caer, que fueron los $15.300, vemos de que desde ese lugar al lugar que se encuentra hoy, en este rango de $10.000, el precio se encuentra alcista, perfecto. Pero viéndolo, ¿sí? En un corto plazo de estos últimos justamente 3, 4 meses. Pero ahora bien, si nosotros lo analizamos en un gráfico diario de aproximadamente el transcurso de estos últimos 2 años de Bitcoin, podemos ver de que él mismo todavía se encuentra bajista porque no llegó a romper las estructuras de techo importantes que se encuentran por encima. ¿Qué quiere decir? Que como hablábamos recién, si Bitcoin rompía en los $25.500 ese techo, Bitcoin iba a estar cambiando y iba a tener una reversión de su tendencia madre, de bajista a alcista. Pero como no lo hizo y rebotó en la misma, el precio sigue siendo con una tendencia bajista. Ahora bien, este rebote que tuvo puede llegar a ser un rebote en el cual en el transcurso de los próximos días vaya a buscar y lo termine rompiendo, cambiando justamente esta tendencia madre. Nosotros tenemos que tener presente, equipo, de que si Bitcoin rompe estos $25.500, es muy probable de que empiece a subir por diferentes tipos de noticias y de FOMO, y ahí es cuando el precio es muy probable que no lo pare nadie su movimiento alcista. Y es cuando nosotros tenemos que estar atentos para que si rompe esa estructura de techo en los $25.574, nosotros tenemos que estar atentos para que cada reversión que tenga el precio, ir a comprar, porque el movimiento fuerte de compra que va a ser luego va a ser muy grande, y la idea es no perdernos esas posiciones. Ahora bien, así como podemos determinar esto, también tenemos que ver la otra cara de la moneda, que es que el precio, como rebotó en nuestra estructura de techo en los 25.500 y no la rompió, tranquilamente puede seguir con esta tendencia madre bajista. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser marcar diferentes tipos de zonas operativas, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, siempre vamos a arrancar en un gráfico en altas temporalidades, ¿sí? Y eso lo que nos va a permitir a nosotros es ver justamente dónde vamos a estar posicionándonos para comprar y para vender. Entonces, fíjense, a continuación, familia, es muy importante que todos tengan cuadernillo y lapicera y vayan anotando lo que vamos a seguir transmitiendo en esta sesión. Como ustedes bien saben, vamos a ocultar el indicador para que se pueda ver mejor. Nosotros vamos a operar siempre por porcentajes, y en esa operación, en ese porcentaje es lo que nos va a permitir a nosotros hacer el movimiento más fuerte para tomar el mayor beneficio. Y para poder lograr eso, nosotros tenemos que generar algo que se llama confluencia, ¿sí? Vamos a anotarlo, porque confluencia. Cuéntenme ahí en el chat, ¿quién sabe lo que es la confluencia? ¿Quién sabe a qué se determina el contexto de confluencia? Porque la confluencia es una de las temáticas más importantes para poder tomar beneficio del mercado, ¿sí? Y la idea es, como nosotros sabemos que vamos a estar operando con confluencia, es el porcentaje que nosotros esperamos a que haga el movimiento más fuerte el precio. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Teniendo justamente confluencia. Y ahora van a ver por qué, se los digo ahí, los veo en el chat. Excelente, excelente todo, familia, muy bien. Coincidir con los indicadores, zonas, estructuras, Fibonacci, exactamente. Confluencia es justamente eso, familia, es que coincida una zona operativa marcada por análisis técnico, por diferentes tipos de patrones, orden block, velas pin bar, imbalances, Fibonacci, 70-90%, estructura del mercado, que era lo que habíamos visto antes, y justamente todo eso es lo que a nosotros nos va a generar un punto de precisión o una zona operativa donde lo que vamos a tener es un fuerte movimiento al que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque en ese lugar estamos teniendo zona operativa por información que el mercado nos dejó anteriormente a cómo se fue moviendo. ¿Qué quiere decir? Orden block, imbalances, velas pin bar, porque el mercado ahí justamente estábamos en una estructura de techo o de piso, que era lo que habíamos visto antes, y porque ahí seguramente también estamos teniendo Fibonacci, y vamos a estar teniendo un porcentaje del 70 y el 90%, que es zonas muy importantes, donde el precio va a ir a buscar y va a reaccionar.
Entonces, de esa manera lo que nosotros generamos es confluencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un proceso de análisis de mercado, pero de zonas que por ahí falte mucho tiempo a que lleguen, pero para que ustedes puedan ver lo que es la parte práctica, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros, por ejemplo, agarramos Fibonacci, tomamos el principio de un movimiento hasta el final de un movimiento. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes lo puedan ver claro y no se mareen con esto, fíjense en que nosotros tomamos el principio de un movimiento, ¿sí? Que es justamente cuando Bitcoin se encontraba en los $69.000, y tomamos el final de ese movimiento, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener dos zonas operativas que nos va a estar dando Fibonacci, que va a ser la zona del 90%, y espero que todos estén tomando nota, y la zona del 70%, ¿sí? Perfecto, ahí tenemos dos zonas muy fuertes para poder vender. Pero ahora bien, estas dos zonas de venta que nosotros podemos tener para vender son zonas muy grandes. ¿Por qué son zonas muy grandes? Porque son zonas macro, donde nosotros las estamos marcando en un gráfico diario. Pues estas pueden ser zonas de hasta de 2000 pips. Y nosotros en 2000 pips podemos meter 50 operativas de compra y 50 operativas de venta, es decir, diferentes tipos de zonas operativas, porque ahora lo que hay que hacer es empezar a refinar esas zonas operativas. ¿Y cómo lo vamos a refinar? Bajando las temporalidades. Y ahora, cuando nosotros tomamos justamente Fibonacci y marcamos justamente el 70 y el 90% de Fibo, lo que hacemos luego es empezar a buscar la manera de tener más información. Por ejemplo, si nosotros agarramos lo que es lo que hablábamos recién de lo que es análisis técnico, podemos encontrar de que en este lugar nosotros tenemos un orden block. Perfecto. Y ese orden block, lo que nosotros vamos a hacer es marcarlo, como bien sabemos, que es de la vela que se encuentra envuelta en su totalidad, vamos a estar marcando justamente el 50% y la parte superior, donde también vamos a estar marcando la parte inferior y vamos a buscar que desde ese lugar vamos a tener un porcentaje a que el precio pueda llegar también, pero que haga un movimiento más chico al movimiento que llegue en caso de estar en la parte más superior. Entonces, fíjense, nosotros agarramos así, marcamos con nuestra herramienta de rectángulo, y lo que hacemos automáticamente es saber de que ahí tenemos una zona operativa, en la parte del 50% superior a la vela que se envolvió. Pero ahora bien, también tenemos el 50% inferior a esta vela, que si quieren ustedes la pueden marcar con otro color, por ejemplo con color violeta, donde esto lo que les va a dar a ustedes es una nueva zona operativa dentro de al lado de esa, donde el precio también puede llegar, pero con un porcentaje un poco más chico a que haga el movimiento que nosotros esperamos. ¿Qué quiere decir eso? Es que nosotros, como hablábamos al principio, operamos en porcentaje. Entonces, fíjense en cómo uno empieza a marcar zonas operativas, donde estas zonas operativas van a ser zonas que nosotros tenemos que tener en cuenta para, en caso de que el precio llegue y nos dé la confirmación correspondiente a nuestra estrategia, son zonas operativas que tenemos que dejar desarrollar el precio. ¿Y por qué digo desarrollar? Porque van a ser operativas intradiarias, porque la estamos marcando en un gráfico diario. Ahora bien, cuando nosotros comencemos, ahora a continuación de esta sesión, a marcar zonas operativas en un gráfico de 1 hora, de 30 minutos, no van a ser operativas intradiarias, van a ser operativas que seguramente sean scalper. Y si nosotros seguimos bajando la temporalidad y nos vamos a un gráfico, por ejemplo, de 5 minutos, de 3 minutos, de 1 minuto, van a ser zonas operativas donde el precio va a ir a buscar y va a respetar, pero van a dejar de ser intradiarias, van a dejar de ser scalper y van a empezar a ser micro scalper. Y ahí es cuando nosotros tenemos que saber qué posición del mercado comenzamos a tomar. ¿Qué posición vamos a tomar? Si una operativa para dejar desarrollar toda una mañana, todo un día, o una operativa para dejar desarrollar los próximos minutos. Entonces, familia, me confirman con un número 1 si se va entendiendo de manera correcta la explicación que vamos teniendo de estructura, de posición, de operativa según el mercado que nos encontramos, de saber qué vamos a estar operando y cuánto vamos a dejar desarrollar una operativa. ¿Por qué? Porque en muchas instancias, luego de mandar alguna señal operativa, muchísimos de nosotros preguntamos, ¿es una operativa para dejar desarrollar? ¿Es una operativa para cerrar la manual? ¿Es una operativa para tomar beneficio? ¿Es una operativa hasta dónde se puede ir el precio de Bitcoin? Bueno, eso es lo que nos va a dar la pauta a nosotros para poder identificar esto, saber cuánto vamos a dejar desarrollar una operativa. Entonces, volviendo justamente a lo que estábamos hablando recién,
y vamos justamente a borrar esto porque la idea era que sirva como experiencia y aprendizaje y capacitación, lo que vamos a estar haciendo ahora a continuación va a ser comenzar a ver la proyección del precio, ¿sí? Perdón, lo que van a hacer las zonas operativas. La proyección fue lo que vimos antes cuando marcamos la estructura. Entonces, cuando nosotros queramos empezar a marcar zonas operativas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar, como hicimos recién, Fibonacci, ¿sí? Fibonacci vamos a tomar, primero que nada vamos a tomar el principio de un movimiento hasta el final de ese movimiento, ¿sí? Vamos a tomar el 70 y el 90%, que van a ser estas dos zonas operativas de reacción de movimientos alcista. ¿Por qué de reacción de movimientos alcista? Porque justamente, como son zonas operativas de compra, el precio va a llegar en algún momento y va a tener una reacción de rebote con un movimiento hacia el alza, ¿sí? Entendiendo eso, vamos a tener el 70 y el 90% de Fibonacci marcado, donde luego lo que vamos a comenzar a hacer dentro de esas zonas operativas es empezar a refinarla y buscar también otra información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, en un gráfico diario comenzamos a ver de que tenemos por ahí diferentes tipos de imbalances, ¿sí? Imbalances que si nosotros tomamos nuestra herramienta de volumen, lo que podemos hacer es ver qué imbalance tiene importancia en este lugar. Porque recuerden algo, los imbalances que ustedes le tienen que dar importancia son los imbalances que dejaron en nuestro indicador de volumen un buen mechazo, porque es un imbalance que tuvo fuerza. Entonces, ahí es cuando también empezamos a distinguir y a identificar qué imbalance a nosotros nos sirve tener en cuenta y qué imbalance no. O sea, fíjense lo importante que es esto, ¿no? Así como hicimos desde este principio de movimiento a este final del movimiento, también podemos tomar desde este principio chico de movimiento a este final de este movimiento, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? También con Fibonacci, donde lo que vamos a hacer es ver justamente el 70 y el 90%, donde fíjense de toda la explicación que tuvimos antes, cómo el mismo reaccionó en el 70%, que es justamente la parte donde el precio se está movilizando ahora, que vamos a poner una flecha y ustedes lo van a poder observar que es justamente acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el precio se va a estar moviendo ahora con un movimiento alcista, reaccionando en la zona, pero recuerden que vamos a tener una zona de compra que va a ser la del 90%, que se encuentra un poco más abajo, que es justamente esta que se encuentra acá. Y lo vamos a estar marcando acá a continuación. Ahí es cuando nosotros empezamos a identificar. Cuando ustedes fíjense una cosa que es algo que se pregunta mucho en el chat y es muy interesante, ¿no? El precio, tranquilamente ahora, puede hacer este movimiento. Un movimiento alcista, reaccionando en nuestra zona operativa del 70% en un gráfico diario, y un movimiento de caída a nuestra zona operativa de compra en un gráfico diario, que es justamente la que se encuentra abajo, que es el 90% de este último impulso. Fíjense una cosa, para luego hacer el movimiento alcista tal vez, ¿no? En lo que marcamos recién, ¿qué es lo que nosotros podemos distinguir? Que esto a nosotros nos lo marca de que el segundo pico a nuestra zona operativa de compra nos lo dice que lo puede llegar a ser el 12 de marzo, domingo 12 de marzo del 2023. ¿Qué quiere decir? Dentro de 13 días aproximadamente. Y es cuando nosotros por ahí en los resúmenes diarios o en las maratones les decimos, familia live, aproximadamente en 4 horas o en 3 días va a dar la siguiente compra importante de Bitcoin. ¿Y ustedes por qué creen que nosotros sabemos identificar y determinar eso? Justamente por esto. Porque lo que hacemos es, marcamos una zona operativa, marcamos una línea de tendencia o de resistencia o de soporte, según cómo el precio se venía moviendo, donde tuvo diferentes tipos de picos, y nosotros sabemos determinar cuándo la va a volver a dar. Realmente es una locura porque pareciera como que somos brujos o que somos magos o que sabemos ver el futuro, pero es cuando nosotros empezamos a entender lo que hablábamos al principio, que es la estructura, y ver cómo el precio se movió y se va a mover. Entonces, volviendo justamente a lo que estábamos hablando recién, y confirmen en el chat si se entendió bien lo que les quise explicar, porque es muy importante de estos chicos, ¿eh? O sea, ¿vieron cuando en las maratones dicen, pero cómo saben de que la venta se va a dar a las 5 de la mañana? ¿Cómo saben de que va a haber una compra dentro de 2 días? Bueno, porque vemos la acción del precio y cómo el precio se viene moviendo con su movimiento, o sea, de lentitud o de rapidez, y dónde tenemos las zonas operativas con líneas de soporte o resistencia.
Que la línea de soporte o resistencia no es una confirmación. La línea de soporte o resistencia no nos va a decir a nosotros cuándo sí tenemos que operar o cuándo no tenemos que operar. Nos va a dar una pauta más a nuestra estrategia. Nos va a dar una confirmación más para poder ingresar tocando el gatillo. Entonces, entendiendo eso, lo que vamos a hacer ahora va a ser borrar justamente esto y quedarnos con estas dos zonitas, ¿sí?, de compra en un gráfico diario. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, algo importante que tenemos que tener presente. Nosotros sabemos de que el precio de Bitcoin hoy se encuentra en los 23.460, pero sabemos que aproximadamente en los 22.700 dólares estamos teniendo una zona operativa de compra. Pero esa zona operativa de compra, el precio ya fue a buscar y el precio ya respetó. Y eso quiere decir de que el precio puede ir a buscar nuevamente esta zona operativa de compra y puede volver a reaccionar. Pero esa reacción va a tener un porcentaje más bajo a cuando lo fue a buscar por primera vez acá, que fue justamente el sábado 25 de febrero. Entonces, entendiendo eso, lo que nosotros tenemos que hacer es, Joaquín, si el precio vuelve a llegar a esta zona operativa en los 22.700 dólares, ¿yo vuelvo a operar? Y la respuesta es sí. Si vos tenés confirmación de divergencia alcista, si vos tenés ingreso de volumen, si vos operás en el momento de tocar el gatillo con rompimiento de banda de Bollinger y está rompiendo las bandas de Bollinger, si justamente vos tenés las confirmaciones de nuestra estrategia, podés operar. Lo que yo te voy a recomendar es que no operes con mucho capital, que tengas el riesgo más bajo que vos puedas afrontar. ¿Por qué? Porque vos abajo de eso tenés la zona operativa de compra fuerte, que es en los 22.000 dólares, que es el 90% de este último impulso, de este principio de impulso a este final de impulso en un gráfico diario. Entonces, familia, me confirman en el chat con un número 1 si se va entendiendo bien, porque esto es muy, muy, muy importante, sinceramente, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ahí los veo en el chat, súper, súper incendiado. Genial. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Marcamos dos zonas operativas de compra, ¿sí? Y dos zonas operativas de compra que el precio va a llegar de manera rápida y consecutiva, y dos zonas de compra que se encuentran un poco más abajo, que son aún más intradiarias, ¿sí? Perfecto. ¿Qué podemos hacer a continuación? A continuación podemos marcar dos zonas operativas de venta también, ¿sí?, en un gráfico diario. ¿Qué? Tomamos el principio de un movimiento, ¿sí?, hasta el final de un movimiento, ¿sí? Esto siempre recuerden que lo estamos haciendo en un gráfico diario. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo hacemos en un gráfico diario, nos va a dar la pauta de que va a faltar mucho para que llegue a este lugar, pero sí lo tenemos que tener presente para anticiparnos, y a la vez también saber de que lo que va a ser este margen de esta zona operativa va a ser una zona operativa grande, donde luego, a continuación, en esta sesión, vamos a comenzar a refinarlo. Y fíjense, nosotros teníamos lo que habíamos visto al principio, que era justamente estructura, es decir, volúmenes de parada, que era lo que vamos a marcar a continuación. Donde cuando el precio rompe, nosotros tenemos que tener presente a ver cómo nos vamos a estar movilizando y qué vamos a operar, ¿sí? Entonces, teniendo justamente esto, lo que nosotros marcamos a continuación fueron 4 zonas operativas, realmente 6, ¿sí? Que fueron 2 zonas operativas de venta y 4 zonas operativas de compra, ¿sí? Y marcamos con color naranja lo que es la estructura de techo en caso de una venta. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora a continuación, esto vamos a ponerlo mejor en color amarillo, como lo veníamos viendo antes, estructura de techo, vamos a ponerle. Y a las otras, o sea, las que se encuentran en la parte inferior, vamos a ponerle estructura de piso, ¿sí? Para ya poder identificar la estructura. Entonces, esa lo vamos a tomar con el color naranja como lo veníamos haciendo anteriormente. Entonces, siempre vamos a estar hablando en el mismo idioma, para no confundirnos. Perfecto. Y acá fíjense en que estamos teniendo otra, que es la que se encuentra en este lugar. Perfecto. Entonces, continuamos con nuestro análisis, ¿sí? Continuando con nuestro análisis, lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos a un gráfico de 4 horas, donde justamente lo que vamos a ver es información. Información de lo que son patrones, información de lo que es justamente Fibonacci, y vamos a seguir buscando esta información que el gráfico en algún momento nos dejó y va a ir a buscar en el precio. Entonces, fíjense en lo que vamos haciendo. Volvemos a tomar, si quieren, Fibonacci, tomamos el principio de un impulso,
hasta el final de un impulso, y lo que nos va a dar van a ser zonas de venta que se encuentren más rápidas a las que marcamos anteriormente en un gráfico diario como explicación, ¿sí? Marcamos el 70 y el 90% y buscamos información dentro. ¿Cuál es la información dentro que podemos tener? Por ejemplo, acá tenemos un orden block, ¿sí? Entonces vamos a marcar justamente este punto de precisión, donde nosotros podemos marcar este orden block justamente entero y lo podemos marcar con otro color, donde ahí lo que empezamos a generar es lo que habíamos hablado antes del punto de confluencia. Entonces estiramos justamente nuestra zona operativa para saber que ahí podemos estar operando y tenemos un punto de precisión. Vamos a borrar si quieren lo que es la línea semirrecta horizontal que teníamos ahí para que no nos maree. Excelente. Seguimos marcando, ¿sí? Ahí tenemos punto de precisión en zona operativa de venta. Genial. Seguimos marcando, seguimos buscando información de valor que nos puede llegar a servir, ¿sí? Fíjense en de que tenemos mucha información, ¿sí? En lo que es la parte del precio en este lugar, pero hay mucha información que ya fue mitigada. ¿Por qué ya fue mitigada? Fíjense. Nosotros tenemos información, por ejemplo, acá tenemos un muy lindo orden block. Perfecto. Pero ¿qué sucede? Ya se encuentra respetado este orden block. Fíjense en acá. El precio ya llegó y lo respetó, que fue este movimiento de caída que hizo en la venta, que justamente fue el día 27 de febrero, ayer, justamente. Entonces, como ya fue mitigado, no lo vamos a marcar. Vamos a marcar lo que todavía no fue mitigado para tener el porcentaje más alto que haga el movimiento que nosotros esperamos, ¿sí? Eso es lo que van a hacer en las zonas de venta. Ahora nosotros podemos tomar otra vez Fibonacci, principio de movimiento, final de movimiento, y lo que vamos a ver es nuevamente lo que veníamos observando anteriormente. Fíjense en zona del 70%. Fíjense en cómo el precio la vino a buscar y la respetó a la perfección. Vamos a ponerlo con otro color para que no nos maree. Zona de compra con color verde. Y así como vamos a tener esta zona operativa, también vamos a tener la zona operativa de abajo que va a ser la del 90%. Perfecto. Fíjense cómo el precio vino a buscar el 70% de este último impulso desde acá, y cómo el precio respetó a la perfección, ¿sí? Con Fibonacci el 70% que está acá. Miren, se lo voy a escribir para que lo puedan ver. Entonces, fíjense en que este 70%, ¿sí? Es el retroceso que tuvo, ¿sí? Al impulso que había tenido alcista, donde fíjense en que lo que hizo fue esto. Hizo un movimiento alcista que inició desde acá, generó un volumen de parada, que lo que generó ahí justamente es una estructura de techo que ahora lo vamos a marcar también, tuvo un retroceso para ir a buscar el 70% de este movimiento para volver a hacer un movimiento alcista. Vamos a poner otro color para que lo puedan ver mejor, porque veo que rojo, ahí está, en amarillo. ¿Sí? Entonces fíjense en lo importante que es Fibonacci, fíjense en lo importante que es el 70%, fíjense en lo importante que es la información que nos dejó anteriormente el mercado. Entonces vamos a borrar para que no los maree justamente esto, y vamos a seguir marcando, ¿sí? Perfecto, ya tenemos zonas operativas de compra y venta, vamos a marcar acá esta estructura justamente de techo que el mercado nos dejó con anticipación, y lo que vamos a hacer a continuación es justamente empezar a bajar las temporalidades, ¿sí? Donde de 4 horas, si quieren, nos podemos ir a un gráfico de 2 horas para hacer por ahí un análisis un poco más rápido, ¿sí? Y la idea es no dormirlos con esto, pero que sí aprendan esta información que es muy importante, donde fíjense de que ya empezamos a tener a Bitcoin arrinconado. ¿Por qué decimos arrinconado? Porque fíjense de que si el precio sube sabemos dónde vender y si el precio baja sabemos dónde comprar. Ahora bien, estamos en una zona operativa, ¿sí? Donde el precio ya reaccionó al 70% en un gráfico de 4 horas. Perfecto. Seguimos marcando. ¿Cómo vamos a marcar ahora? Vamos a marcar un impulso aún más corto, donde nos va a dar ahora una zona operativa no intradiaria, sino una zona operativa scalper. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a tomar, si queremos, Fibonacci, el principio de un impulso a un final de un impulso, y lo que hacemos es, volvemos a marcar zonas operativas del 90, como también del 70. Siempre lo vamos a estar marcando con color rojo porque son zonas operativas de venta, ¿sí? Recuerden que siempre utilizamos de manera con idioma universal color rojo para vender y color verde para comprar, ¿sí? Genial. Fíjense, tenemos una zona operativa, ¿sí? Que es desde el momento es la más próxima que tenemos para poder operar. ¿Qué hacemos?
la vamos a estar marcando con una alarma. ¿Por qué? Porque si el precio llega, yo no necesito tener que estar constantemente adelante del gráfico viendo cómo se viene movilizando. Yo tengo que liberarme del gráfico, poner alarmas y poder estar haciendo cualquier tipo de otra rutina de mi vida para que el precio, cuando llegue, toque y haga el sonido que yo espero, ir al gráfico y fijarme a ver qué confirmación tengo para poder operar. Mientras tanto, no. ¿Por qué? Porque si no, lo que terminamos haciendo es cansando la vista delante del gráfico sin tomar beneficio. Hay que cansar la vista para realmente entrar a tomar beneficio. Entonces ponemos dos alarmas, la del 70 y la del 90% de un gráfico de 2 horas, ¿sí? Donde el movimiento que vamos a estar esperando ahí no va a ser un movimiento intradiario, va a ser un movimiento scalper, que puede durar toda una mañana o puede durar toda una tarde, pero no va a durar una semana seguro. Y ahí es cuando tenemos que saber dónde vamos a poner nuestro take trophy, es ahí donde sabemos que cuándo vamos a tener y tomar beneficio y ganancia del mercado, ¿sí? Continuamos justamente con nuestro análisis. Dentro de este análisis, lo que nosotros vamos a poder ver es lo mismo que venimos viendo anteriormente. Y fíjense en lo lindo de esto. Nosotros tomamos en un gráfico de 2 horas principio de un movimiento, y se los voy a marcar para que lo puedan identificar bien, desde acá, acá, final de un movimiento hasta este lugar, y fíjense en qué tenemos acá, y que no lo voy a volver a marcar para no confundirlos, pero sí para que lo puedan ver. Estamos teniendo acá zona operativa del 70%. Zona operativa del 70% donde el precio reaccionó con un movimiento fuerte alcista, donde si nosotros teníamos esa zona operativa marcada y estábamos atentos, podríamos haber sacado un profit tremendo, un plan de trading de una semana según el multiplicador y el capital que nosotros hubiésemos utilizado, ¿sí? Entonces, continuamos marcando zonas operativas. Estas zonas operativas que vamos a marcar a continuación, sabemos que van a ser scalper porque lo estamos marcando en un gráfico de 2 horas, de 1 hora, de 45 minutos, ¿sí? Entonces, viendo justamente esto, lo que nosotros podemos determinar ahora es que el precio acá reaccionó por el 90% del último impulso que había tenido, ¿sí? Si quieren lo podemos marcar como para tener una referencia y saber por qué el precio reaccionó ahí, porque es la idea también identificar por qué el precio reacciona en caso de por ahí habernos perdido igual la operativa, y empezar a ver ahora qué oportunidades podemos tener. Por ejemplo, nosotros podemos volver a tomar acá Fibonacci, principio de un movimiento, final de un movimiento, y podemos identificar que fíjense en de que el precio reaccionó en una zona de venta en el 90% que vimos recién, ¿sí? Y fíjense en cómo está reaccionando ahora con el movimiento de caída, ¿sí? Yo no les recomiendo ingresar ahora a una operativa de venta, ya que realmente ya se dio esta venta que fue acá, justamente, y que el precio ya está reaccionando, pero si el precio, en caso de que haga un movimiento alcista y vuelve a ingresar en la zona operativa de venta de acá, dándonos confirmación de divergencia bajista, como es muy probable que lo vaya a dar, haciendo este movimiento así, nosotros lo que tenemos que tener presente es que seguimos estando en una zona operativa de venta, y que el precio acá lo que nos va a dar es esta divergencia alcista, bajista así. Si que es lo que nosotros vemos constantemente para saber cómo entrar en Sniper. Ahora bien, seguimos justamente marcando zonas operativas y empezamos a generar justamente el famoso afinamiento de las mismas, ¿sí? Entonces, acá sabemos que teníamos una zona operativa de venta. Ahora bien, seguimos marcando nuestra información que el precio nos fue dejando, y lo que empezamos a hacer es, seguimos bajando las temporalidades, ¿sí? Vamos, si queremos, a un gráfico en 15 minutos. Gráfico de 15 minutos, lo que tenemos es justamente esta información, que fue la que marcamos antes. Antes no va a ser recomendable operar, pero sí podemos ahora marcar zonas operativas microscalping, ¿sí? Con un número 1, a ver quién quiere que marquemos zonas operativas microscalping. ¿Por qué zonas operativas microscalping? Porque estas zonas operativas microscalping van a ser las que a nosotros nos van a permitir poder operar en corto plazo. ¿Qué quiere decir? Vamos a poder operar en minutos y en segundos. Pero, ¿qué sucede, familia? Algo que tenemos que tener presente. Para hacer microscalping vamos a tener un porcentaje de riesgo un poco más grande a cuando nosotros operemos de manera intradiaria o cuando operemos de manera scalper. Entonces tenemos que afrontar justamente ese riesgo que va a tener un porcentaje más alto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense en 15 minutos, tomamos el principio de un movimiento al final de un movimiento, ¿sí? Si el precio se llegara a detener en este lugar donde se encuentra en este momento ahora, nosotros sabemos de que vamos a poder estar operando compras en este lugar, ¿sí?
pero el precio se tiene que estar deteniendo en este lugar donde nosotros pusimos la flechita, donde el precio tendría que estar reaccionando con el movimiento bajista que está haciendo ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque en caso de que el precio siga subiendo, y fíjense en esto, y vaya a la zona operativa de venta que se encuentra acá arriba, nosotros podemos estar vendiendo y tomar una hermosa operativa y posición, pero estas zonas operativas que se encuentran de compra en este lugar van a cambiar, van a cambiar. Y me gustaría preguntarles a ustedes en el chat por qué ustedes creen que estas zonas operativas de compra van a cambiar en caso de que el precio no se detenga acá y siga subiendo. Es una excelente pregunta que para las personas que vienen estudiando seguramente la sepan, ¿sí? En este camino de aprendizaje, porque es muy lindo de saberlo determinar de manera correcta. A ver, los leo en el chat. Exactamente, exactamente. Felicitaciones, Andrés, muy bien, Dairo, excelente, muy bien, David. Es porque va a tener otro punto máximo, ¿sí? Que va a modificar estas zonas operativas por medición de Fibonacci. Entonces, me encanta porque están atentos y los recontra felicito, porque esa es la idea, ¿sí? Ahora bien, seguimos marcando zonas operativas. Tenemos microscalping para justamente poder estar comprando, ¿sí? A corto plazo. Ahora bien, así como vamos a tener zonas operativas para comprar a corto plazo, lo que es microscalping para vender era justamente esta zona operativa que habíamos marcado acá, ¿sí? Que el precio ya vino a buscar y ya está respetando a la perfección con un movimiento bajista. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos determinar eso? Fíjense, tomamos en 15 minutos el principio de un movimiento, que justamente fue este, tomamos el final de este movimiento, que es justamente este, agarramos Fibonacci, tomamos el principio y el final, y nos va a dar justamente la zona del 90% que es esta que está reaccionando ahora el precio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder operar microscalping, la zona operativa de venta era esa, en la cual fíjense en qué lindo profit hubiésemos sacado si hubiésemos entrado en esa ventita que se dio en el momento que estábamos en la explicación. Pero lo que quiero que vean con esto es no frustrarse por decir, uy, Joaquín nos mandó el go de venta en esa zona operativa. No, porque justamente estábamos viendo la proyección del precio y estábamos marcando zonas operativas para que ustedes puedan aprender bien. Pero lo que yo quiero que vean con esto es, fíjense en cómo respeta nuestra estrategia, fíjense en cómo respeta nuestras confirmaciones, que si nosotros estamos atentos, podemos sacar excelentes profits. Ahora bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a poner una alarma. Voy a poner una alarma en la zona operativa microscalping de compra. ¿Para qué? Para que si el precio llega ahí y estamos en la sesión en vivo, poder operar en vivo la compra. A ver, confírmenme a quién le gustaría con un número 1 operar la compra en caso de que el precio haga el movimiento que nosotros esperamos. A ver, a ver, a ver. ¿Quién tiene ganas de operar en vivo, familia Lai? Excelente, excelente. Seguramente nos dé la posibilidad. Vamos a estar atentos. Y bueno, para poder finalizar con lo que es la proyección del precio de Bitcoin, para poder finalizar con lo que es justamente las zonas operativas del mismo, van a ser justamente estas, ¿sí? Ahora yo se las muestro más de manera macro, para que ustedes la puedan ver bien desde lejos, pero recuerden que una vez finalizada esta sesión, vamos a estar pasándoles el precio justo con una captura de pantalla de las zonas operativas y a la vez también la descripción correspondiente de cada rango de esa zona para que ustedes lo puedan aprovechar. Ahora bien, algo importantísimo también a tener presente, ¿sí? Estas zonas operativas, nosotros tenemos que ver qué posición vamos a tomar de las mismas, si son microscalping o si son intradiarias o si son scalper, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es aclararles a ustedes para que lo tengan presente, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con otros activos, vamos a seguir analizándolos. Confírmenme si les gustó la proyección del precio de Bitcoin, si les gustó la proyección de las zonas operativas de Bitcoin. Fíjense en cómo lo tenemos arrinconado. Es algo hermoso. Sepan entender de que si el precio se mueve para abajo, vamos a estar comprando. Si el precio se mueve para arriba, vamos a estar vendiendo. Lo que haga el precio, lo vamos a estar operando. Y vamos a tomar beneficio justamente, en este caso, de Bitcoin, ¿sí? Excelente ahí, explotado el chat, explotado de números 1, así que continuemos. ¿Qué tienen ganas de ver a continuación? ¿El precio de SP500 o el precio del oro? A ver, ¿qué tienen ganas que sigamos analizando y que sigamos viendo? A ver, a ver, a ver, ¿quién gana? ¿Quién gana? A ver,
Excelente, Joan, ahí del oro, el oro, ASP 500 también. Bueno, yo creo que vamos a ir por las dos. Vamos a ir por el oro y vamos a ir por SP 500 después también. Vamos primero por el oro, entonces. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el oro. Con el oro vamos a hacer el mismo proceso que hicimos justamente antes con Bitcoin. ¿Cuál es? Vamos a ir primero a un gráfico diario. Familia, ¿qué ven ustedes como tendencia madre en un gráfico diario del oro? A ver, ¿quién me responde y quién me ayuda a poder identificarlos todos juntos? A ver, como familia, para que la idea es que también ustedes vayan aprendiendo. A ver, los leo ahí en el chat. Perfecto, a ver. Ahí responden bajista, bajista, rango, bajista, excelente. Bueno, para las personas que están respondiendo bajista, las felicito porque justamente están en lo correcto. Pero ahora bien, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos justamente antes con Bitcoin. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense en que nosotros tomamos el máximo que tuvo en el transcurso de estos últimos días o este último año, que fue justamente el 7 de marzo de 2022, donde el precio del oro se encontraba en los 20.70. Vamos a ver de que el precio fue dejando justamente diferentes tipos de huellas, que son estos volúmenes de parada que habíamos hablado antes, donde lo que nos fue dejando fue marcando estructuras del mercado, en este caso, estructuras de techo. ¿Cuáles son estas estructuras? Son justamente estas que vamos a marcar ahora, que es por ejemplo esta, donde la vamos a poner en color amarillo, va a ser justamente esta, y donde se encuentran justamente todos los círculos que venimos marcando. Estas serían estructuras justamente de techo, por eso están en color amarillo. ¿Qué tenemos que saber entender ahora? Fíjense en que así como tenemos en la parte superior, vamos a tener también estas estructuras de piso, ¿sí?, en la parte inferior, que nos está marcando de que el precio fue cayendo y la fue justamente rompiendo. Entendiendo justamente esto, lo que nosotros tenemos que empezar a determinar es cómo vamos a operar ahora el oro. Si tenemos una tendencia madre bajista o una tendencia madre alcista, y de qué operativas nos vamos a estar enamorando. ¿Por qué? Porque qué operativas sí vamos a poder dejar de desarrollar y qué operativas tendremos que tomar ganancias, ¿sí? Entonces, fíjense, entendiendo esto, lo que nosotros podemos determinar es que nosotros estamos en una tendencia que el precio del oro empezó a romper, ¿sí?, en estas líneas horizontales de color amarillo. Viendo cómo el precio las comenzó a romper, nosotros podemos determinar que hasta acá, en el último rompimiento de esta última estructura de techo, el precio se encontraba totalmente alcista, ¿sí?, hasta este punto que nos dejó esta información acá. Ahora bien, entendiendo eso, lo que nosotros podemos asimilar es que el precio del oro hoy puede estar haciendo dos cosas. Y fíjense, si nosotros tomamos el principio de este movimiento, y se lo voy a marcar con una flecha para que lo puedan ver bien, de este movimiento, junto con el fin de este movimiento, que se encuentra justamente acá, lo que nosotros podemos determinar es, junto con nuestra herramienta de rango de fechas, desde el principio de este movimiento hasta el final de este movimiento, lo que nosotros podemos pensar es que el precio del oro puede llegar a estar haciendo de un movimiento alcista que viene, que es este, y ahora se los voy a marcar acá, para que lo puedan ver, estar haciendo un retroceso para ir a buscar el 50%, que se lo voy a marcar con una línea semirrecta, horizontal, de color, vamos a ponerle un color que lo vean bien, de color rojo. Y lo vamos a poner un poco más ancho, ¿sí? ¿Por qué yo entiendo de que este es el 50%? Porque yo tomo de la herramienta rango de fechas desde el principio hasta el final y acá me da el 50%. El 50% de este impulso que también lo podíamos hasta haber visto con Fibonacci. ¿Qué puede hacer el precio? El precio puede ir a buscar este 50% de acá y recuperar ese retroceso para seguir subiendo. ¿Por qué? Porque la tendencia madre del oro hoy, más allá de que ustedes ven este movimiento bajista de acá, es realmente alcista.
¿Por qué? Porque rompió con todas las estructuras de techo que tenía de la semirrecta horizontal de color amarillo que marcamos, y está haciendo un pequeño retroceso. ¿Por qué? Familia, digo que nosotros tenemos que saber determinar. El precio de cada activo siempre se va a mover con impulsos y retrocesos. Siempre se va a mover con un impulso alcista y un retroceso bajista apenas para poder luego tal vez seguir subiendo o tal vez luego cambiar su tendencia. Pero en primera instancia siempre tiene que tener impulsos y retrocesos. Esos impulsos y retrocesos nos pueden marcar de que el oro está haciendo justamente eso, ir a buscar el 50%, que es justamente el de acá, donde vemos la semirrecta horizontal roja, para luego después seguir subiendo. Ahora bien, si el precio del oro rompe este 50% de este último impulso en un gráfico diario en los 17,86, el precio es muy probable que justamente se desplome. ¿Se desplome a qué? Se desplome a buscar el 70 o el 90% de Fibonacci, que ¿cómo lo vamos a determinar? Principio de un impulso. Final de un impulso, agarro mi herramienta de rectángulo, tomo el 90% y tomo el 70%. Perfecto. Son dos zonas operativas, familia, de compra en oro que no nos podemos perder por nada en el mundo. En caso de que el oro no rebote en este 50% de acá, va a ir a buscar para que podamos nosotros darnos la posibilidad de comprar nuevamente en estos puntos. Y son zonas operativas que tenemos que tener presente. ¿Cuáles son? La primera aproximadamente en los 17,30 y la segunda aproximadamente en los 16,70. Y espero que estén tomando nota porque son dos zonas operativas de compra muy importantes, ¿sí? Vamos a borrar esto para que no los maree. Ahora vamos a iniciar con lo que es, o sea, quiero que se entienda la proyección de oro. ¿Se entendió de manera correcta? O sea, la estructura y la posición del mercado de oro, porque esto es la proyección. El saber cómo se estuvo comportando, cómo se está comportando ahora y cómo se puede comportar a futuro. Confirme en el chat con un número 1 para quedarme tranquilo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a marcar zonas operativas de oro que tienen relación a la estructura de cómo se encuentra hoy, para saber cómo vamos a operar. Y fíjense en esto, ¿eh? Ahora nosotros tenemos dos zonas operativas de compra en el oro. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar después, cuando empecemos a bajar las temporales, vamos a hacer un refinamiento de esa zona. Pero nosotros tenemos que entender que ahora estamos en un gráfico diario. Así como marcamos estas dos zonas operativas de compra que no nos podemos perder y que luego vamos a refinar con justamente bajas temporalidades, con orden block, con velas pin bar, con imbalances, también vamos a marcar dos zonas operativas, ¿sí? Pero de venta, donde, si nosotros nos fijamos, estamos teniendo el 90% de esta zona operativa de venta que se encuentra un poco más arriba. ¿Qué quiere decir? Que el precio tranquilamente podría hacer este movimiento que hablábamos recién, de ir a buscar el 50% para ir a la zona de venta que se encuentra más arriba. Ahora bien, tenemos tres zonas operativas, dos de compra, una de venta en el oro, y ya sabemos la proyección de lo que puede hacer. ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a refinar justamente estas zonas. ¿Qué hacemos? Nos vamos a un gráfico, por ejemplo, de 4 horas, donde lo que vamos a hacer es acorralar aún más el precio. Principio de un impulso, final de un impulso. ¿Qué marcamos? Zona operativa de venta en este lugar. Que esta zona operativa vamos a tener el 70 y el 90% más próximo justamente a la zona intradiaria que teníamos un poco más arriba. Perfecto. ¿Qué hacemos a continuación? Las marcamos y dejamos justamente una alarmita para tener presente a cómo el precio se viene moviendo y qué es lo que puede hacer, ¿sí? Perfecto. Ya marcamos zonas operativas intradiarias, ¿sí? Nos podemos ir, si quieren, un gráfico de 2 horas o de 1 hora, donde vamos a tener más zonas operativas para poder marcar y a la vez también saber qué posición vamos a tomar de la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a tomar justamente la posición del mercado y vamos a fijarnos dónde podemos tener zonas operativas de compra y de venta más rápida. Donde fíjense, si nosotros tomamos el principio de un movimiento hasta el final de un movimiento, nos va a seguir dando información, ¿sí? Y esa información es información con muchísimo valor. Por ejemplo, si nosotros empezamos a ver estos impulsos y retrocesos que viene teniendo de manera bajista el oro, ¿sí? En un gráfico en bajas temporalidades, lo que nosotros podemos determinar es que
en un corto plazo, al momento de operar rápido, tenemos que tener mucho cuidado con las compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque si está bajista, cualquier compra nos podemos llegar a quedar pegados. Y tenemos que dejar de desarrollar un poco más las ventas con movimientos a corto plazo, para movimientos scalper. Y esto es cuando nosotros tenemos que elegir la posición que vamos a tomar. Entonces, ¿qué podemos seguir haciendo para tener zonas más rápidas? Tomar principio de un movimiento, final de un movimiento más cercano a que vaya a respetar el precio, ¿sí? Entonces, de esa manera acorralamos aún más al precio del oro de manera más cercana. ¿Para qué? Para saber determinar que si estamos en un movimiento bajista, en bajas temporalidades, poder sumarnos a una venta y poder sacar beneficios justamente de él. Entonces, seguimos marcando, ¿sí? Así como vamos a tener zonas operativas de venta, vamos a tener también zonas operativas de compra a más corto plazo, ¿sí? Donde tomamos el principio de un impulso hasta el final de un impulso, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es sumarle lo que son diferentes tipos de patrones para de esa manera también tener más información y generar lo que habíamos hablado al principio de la sesión, que es la de confluencia, ¿sí? Perfecto. Tenemos zonas operativas intradiarias y ya tenemos zonas operativas scalper, ¿sí? En los cuales no le falta mucho para que el precio pueda llegar a caer y nosotros poder estar operando. Inclusive vamos a poner también una alarma para tenerlo presente. Perfecto. Vamos a ir a un gráfico ahora de 30 o de 15 minutos para poder marcar zonas operativas micro scalper ahora también. ¿Cómo la vamos a marcar? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un poco de micro, ¿sí? En lo que es el oro, lo que vamos a hacer es tomar el movimiento más corto y más rápido que tuvimos anteriormente. También con Fibonacci, principio justamente del impulso, final del impulso. ¿Y qué nos va a dar justamente el 70 y el 90? Donde fíjense en, oh casualidad, cómo está reaccionando en una zona operativa de compra justamente en el 70% que es justamente acá, ¿sí? Que es justamente donde vamos a estar marcando esta flecha acá. Excelente. Lo mismo vamos a hacer ahora con nuestras zonas operativas de venta microscalper. Perfecto. Estamos con poco tiempo porque creo que nos estiramos bastante con Bitcoin, así que vamos a hacer rápido la proyección del precio de oro, como hicimos recién, y las zonas operativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, familia? Ahí marcamos del oro diferentes tipos de zonas operativas. Vamos a verlo ahora otra vez en un gráfico diario para que lo puedan entender. Y fíjense, ¿no? Zona del oro. Tenemos la proyección de lo que viene haciendo, de lo que puede hacer también a futuro y las zonas operativas que vamos a tener. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos hacer un poco de microscalping para operar rápido, con confirmaciones siempre en segundos, recuerden que microscalping vamos a hacer siempre confirmaciones en segundos, ¿sí? Saben que aproximadamente en los 18.05 podemos estar comprando y aproximadamente en los 18.15 podemos estar vendiendo para hacer microscalping. Ahora bien, si nosotros queremos tener una operativa para dejar de desarrollar y podemos hacer un poco de scalper aproximadamente en los 18 para poder comprar y para poder vender aproximadamente en los 18.30, ¿sí? Así que familia, me confirman ahí en el chat como para poder quedarnos tranquilos justamente con un número 1 si se entendió bien la proyección del oro y si se entendió bien las zonas operativas del oro, ¿sí? Porque estas zonas van a ser las que luego le vamos a estar pasando en nuestro canal de señales live para que tengan presente y a medida que el precio se vaya movilizando, vamos a estar mandándole las señales para que podamos operar, ¿sí? Porque en vivo veo que no está con muchas ganas de darnos alguna posibilidad, ni Bitcoin ni el oro. Perfecto, me quedo tranquilo, vamos a avanzar entonces con SP500. SP500, ¿qué hacemos? Como con todos los activos, arrancamos siempre a verlo en un gráfico macro, ¿sí? Es decir, en un gráfico diario. Cuando nosotros nos ponemos en un gráfico diario, y fíjense en qué similitud tiene en algún punto con lo que habíamos hablado antes del oro, lo que tiene el SP500 es que está un poco más desarrollado. ¿Por qué? Fíjense, nosotros tomamos principio de un impulso. Vamos primero con lo que es la proyección. Tomamos final del impulso, lo que nosotros podemos determinar con nuestra herramienta, ¿sí?, de rango de fechas es que el precio, ¿sí?, del SP500, fíjense en qué hizo. Para las personas que vienen entrenándose, para las personas que se vienen capacitando, ¿qué es lo que hizo, lo que se está mostrando en pantalla el precio de SP500? Que es importantísimo. A ver, ¿quién me puede contestar y quién sabe este movimiento de caída que tuvo
y este punto que tuvo justamente, o sea, este punto que tuvo de retroceso y este impulso que volvió a tener. A ver, los leo ahí en el chat. Exactamente, exactamente. Muy bien, felicitaciones para todos, porque están estudiando un montón. Ahí, Tomás, rebotó el 50%, Sergio lo mismo, David, Lucas, exactamente, Julio. Felicitaciones, familia. Fíjense, lo voy a marcar ahora para que lo puedan ver. 50%. Este es el 50% de este impulso. Y fíjense en qué hizo el precio. Hizo un movimiento alcista, ¿sí? Tuvo un retroceso del 50% y volvió a tener un movimiento y un impulso alcista. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esto es lo que puede hacer el oro, que fue lo que habíamos visto en el activo anterior. El oro tuvo un movimiento alcista muy fuerte, como muy similar a este, ahora está en un retroceso y le falta poco para llegar al 50%. ¿Para qué? Para poder volver a tener un impulso alcista y seguir subiendo. Puede que no también, puede que tranquilamente rompa con fuerza de vela para abajo este 50% y vaya a buscar la zona del 70 y del 90% que se encuentra más abajo, que era lo que marcamos también, y que después luego le vamos a estar pasando a nuestro grupo de señales, ¿sí? Ahora bien, entendiendo justamente eso, lo que nosotros podemos hacer ahora a continuación, ¿sí? Es saber determinar esto y saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a ver? Fíjense. ¿Podemos marcar las zonas de abajo? Las podemos marcar, sí. ¿Les va a faltar un montón? Les falta un montón para que puedan llegar, pero igual nos podemos anticipar. Que marcamos la zona del 70 y el 90% justamente de SP500 de forma intradiaria, donde el precio tranquilamente en algún momento puede venir a buscar, sí, sin duda que lo puede hacer. Pero sinceramente el SP500 es un activo, en este caso un índice, que se mueve muy lento y que para que pueda llegar a esas zonas operativas va a faltar bastante, pero nosotros siempre nos vamos a anticipar. ¿Cómo? Con una alarma, ¿sí? Dejamos las zonas operativas y lo dejamos correr, para que en el caso de que esa alarma suene, saber que tenemos que comprar. Perfecto. Esto va a ser en lo que va a ser un gráfico diario. Así como vamos a poder marcar lo que van a ser zonas operativas de compra, también vamos a poder marcar zonas operativas de venta, que justamente van a ser las que se van a encontrar en la parte superior y la vamos a marcar con un color rojo. Entendiendo justamente eso, lo que nosotros podemos saber es la posición de la estructura del mercado de SP500. Y esta va a ser la proyección, ¿sí? Entendiendo la proyección, marcamos zonas operativas en un gráfico diario y empezamos a disminuir justamente estas zonas operativas. Yéndonos, si queremos hacer un análisis rápido, a un gráfico de 2 horas para marcar justamente alguna zona operativa scalper. ¿Y cuáles serían estas zonas operativas scalper? Podemos marcar desde este principio de este movimiento que tenemos acá, junto con la información que nos puede dar los patrones, marcar el 90% de este último impulso y marcar justamente también lo que va a ser el 70%, junto con información que nos va a servir. Fíjense en cómo lo que fue la zona del 70, el precio ya vino a respetar y la cumplió a la perfección, que era lo mismo que veníamos hablando anteriormente con lo que fue el oro y con lo que fue Bitcoin, ¿sí? Entendiendo eso, lo que vamos a hacer ahora va a ser proceder a marcar lo que van a ser, y fíjense en acá, que era lo que hablábamos recién, con esta flecha de compra, fíjense en cómo el precio hizo el movimiento que nosotros esperábamos. Lo mismo va a ser cuando venga a esta zona operativa de compra que se encuentra más abajo, que le vamos a poner una alarma también. Viendo esto, nosotros podemos volver a marcar también zonas operativas de venta, en este caso, que tengamos más próximas a las zonas operativas que marcamos recién de manera intradiaria, ¿sí? Perfecto. Entonces, entendiendo eso, lo que nosotros ahora vamos a hacer es empezar a arrinconar al precio de SP500, ¿sí? Entonces, teniendo presente eso, lo que vamos a hacer ahora a continuación es bajar las temporales y llevarnos a ir justamente a un gráfico tal vez de 30 minutos, donde lo que vamos a buscar fueron ahora zonas operativas de compra o de venta intradiarias, ahora zonas operativas de compra y de venta scalper, y ahora lo que vamos a hacer van a ser zonas operativas de compra o de venta
microscalper, ¿sí? En lo que va a ser SP500. Tengan presente que para hacer microscalping con SP500, SP500 se mueve muy lento. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que desarrollar muy bien la paciencia, porque a diferencia de Bitcoin no tiene tanta volatilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, tomamos nuevamente principio de un movimiento, final de un movimiento, y tomamos justamente el 70 y el 90%. Fíjense en cómo, o casualidad, que a lo que venimos hablando también anteriormente, el precio llega justamente al 70% y fíjense en el movimiento hermoso que hace alcista, que es justamente este que se encuentra acá. Y esto es la importancia de saber utilizar Fibonacci de manera correcta y sumándolo con la confluencia de nuestros diferentes tipos de patrones con la información que nos dejó anteriormente. ¿Qué hacemos también para poder tener una zona operativa de venta microscalper? Marcamos lo mismo, principio de un movimiento, final de ese movimiento. Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación es entender cómo el precio le falta muy poquito para poder estar vendiendo en ese SP500. Vamos a ver si se nos da la posibilidad. Ah, miren, ya tocó y todo, porque es un poquito más abajo la zonita, es ahí. Perfecto. Fíjense en cómo reaccionó en el 70%, ¿sí? De la compra y ahora en el 70% de la venta, ¿sí? Esta es la importancia de Fibonacci, esto es justamente la proyección del precio que nosotros vamos a tener no solo de Bitcoin, sino también del oro, como también de SP500, y la idea es arrinconar cualquier activo que nosotros tengamos a disposición para poder justamente tomar beneficio del mismo. Entonces, Listo, arrancamos entonces el día de hoy, un viernes más. Y que hola, hola familia Pro, qué gusto poder saludarte. Para mí es un placer, es un honor y es un orgullo poder estar acá nuevamente contigo.
No escucho. No sé si están hablando, pero no escucho. Ah, ¿ahí me escucha? ¿Qué es? Ahí me Sí, escucha, dígame, ¿por qué no me dicen nada? Tampoco, pero de avisar, pues yo hablando aquí como cojudo, entonces. Bueno, lo que en sí lo que les dije fue que qué tal les pareció primero la clase, qué tal les pareció la información sobre la proyección del Bitcoin. Esa fue la proyección, ese fue el video más actual, el recién nomás que subieron, que hubo la clase no hace mucho, ayer o antes, creo, parece que fue. Entonces fue la proyección del Bitcoin. Espero que les haya gustado, más que todo ahí habló algo sobre cómo usar el Fibonacci para poder coger nuestros puntos de entrada, que son el 75 y el 90%, que son puntos óptimos para poder entrar o marcar nuestras zonas, ¿sí? Como les dije también, voy a tratar de hacer eso aquí. Aquí estos manes tienen, digamos, yo en la comunidad ya llevo aquí full tiempo, entonces hay videos que yo no he revisado, por ejemplo, el inicio, todo eso aquí son puros videos grabado, o sea, que han dado la clase en vivo y han mandado el video grabado. Hay temas importantes que toca topar. Como le digo, me gusta compartir esto aquí, pero no les puedo enviar ni descargar para enviarles ni no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque obviamente, déjenme ponerlo